Buenas tardes, queridos amigos de YouTube. Hoy 27 de abril del 2020, en plena pandemia, en pleno coronavirus que nos ha tocado vivir desde nuestras casas, queremos compartir este espacio de amigos que somos compañeros de colegio y compañeros de la vida. Tenemos estas conversaciones eventualmente y hoy nos hemos animado a grabarla para ver si podemos compartirla con ustedes y ojalá les guste y ojalá nos sirva a todos para poder hacer un resumen de nuestras vidas, un análisis en camino de la fe, que es lo que más nos está preocupando. Lo hemos querido llamar este espacio Reflexiones en tiempos de pandemia. Estamos con Edgar Quispe Rojas y Martín Cortés. Tal vez quieren saludar, chicos. Saludos a todos los que nos van a ver. Mi nombre es Edgar y bueno, desearles una buena tarde, buen día y noche. Eso es, sí. Siempre es bonito poder comunicarse a través de las redes sociales. Ahora tenemos clases virtuales, trabajo virtual, tenemos reuniones virtuales, cumpleaños virtuales, todo virtual, absolutamente todo lo que es la vida de nuestra vida, la vida del ser humano, y entre ese todo, todas esas situaciones que las hemos vivido, está también incluida la fe, está incluida la misa, está incluida la oración, porque ya podemos ver grupos de oraciones, grupos de rezos de rosario, y todo aquello que es parte de nuestra vida. Entonces, una alegría poder reunirnos así, a través de este medio, y poder compartir entre amigos lo que es la fe, lo que es la esperanza, y lo que significa todo este momento que estamos viviendo. Un gran saludo, y también, ¿por qué no?, una bendición así, virtual. Gracias. El tema que habíamos pensado para el día de hoy es precisamente saber, pensar si verdaderamente estamos viviendo en una iglesia doméstica, porque es lo que se ha empezado a decir. Ya que no estamos yendo a misa por los problemas que tenemos, estamos viviendo en una iglesia doméstica. Unos dicen sí y están contentos, y otros dicen verdaderamente no. ¿Por qué? Porque no estamos, nosotros que somos católicos, compartiendo y viviendo con los sacramentos en la iglesia, como lo hacíamos antes. Algunos lo harían diariamente, algunos solo los domingos, pero estábamos en contacto con nuestros sacramentos. Entonces ese es el tema que hemos pensado para hoy, la iglesia doméstica. Tal vez Edgar, que es capísimo en el tema de historia y de filosofía, tal vez nos puede orientar y hacer una rememoranza de nuestra iglesia y de las pandemias que se han vivido en la historia para ver cómo se está viviendo ahora en relación a otras épocas. Bueno, pues a ver, escuchamos. Bueno, pues para empezar, gracias por la introducción. Sí, es bueno recordar que para mí buena suerte por aparte de que he podido estudiar filosofía y aparte también la historia es como un hobby para mí. Y gracias a eso pues puedo más o menos defenderme en algunas situaciones. Para empezar puedo decir que la humanidad siempre ha vivido pandemias, es algo que horriblemente debemos aceptar y a veces se nos olvida, ¿no?, que en nuestro día a día. Lo importante es saber que ya desde que empezó el cristianismo hubo pues también pandemias como la de Justiniano en el siglo VI, a principios del VI, hubo ya la peste negra, hubo otras pestes por el siglo XVII y hubo hasta la famosa gripe española de 1918 a 1919. Pero la que podría decirse marcó a fuego la iglesia e hizo que se cuestionasen ciertas cuestiones, ya sea desde lo político y religioso, ha sido la famosa peste negra. Y en ese sentido, pues habrá que recordar algunos datos que muchos no nos habremos olvidado. Bueno, para empezar, claro, hay que nomás tranquilizarse. Es un momento histórico que vivimos, pero no se compara con lo que les voy a contar. A ver. Para empezar, pues, hay que decir, digamos, por 1346 se gestó la mayor peste que
asoló no solo a Europa, sino asoló a Asia, parte del Medio Oriente, norte de África, y obviamente ha sido una de las primeras pandemias así registradas en la historia en esos tiempos. Ya cuando la pandemia se expandió, ya entre 1357 a 1353, esta peste diezmó en especial en Europa a casi 80 millones de personas, o sea, mató en Europa casi a un tercio de la población. Imagínense, 80 millones de muertos. Dejó 323, y empezó a minar la pandemia, dejó 30 millones de habitantes. Y aún ahí, después de 1943, la pandemia hubo aún rebrotes hasta 1959, pero no fueron ya tan fuertes, fueron ya localizados. Imagínense, solo en algún país o en alguna ciudad, en algún pueblo, pero la fecha que les indiqué del 40 y 43, esa ha sido La más fuerte. todo lo más fuerte, que es como podríamos decir ahora, ha sido la ola, el pico más alto de la pandemia en esos años. Después disminuyó, bajó pocas horas y así es como empezó a amainar y gente ya a conocer. ¿Y tienes datos cómo se comportaba la Iglesia Católica en medio de esta pandemia, de estas 80 millones de muertes? Bueno, eso es lo que les puedo contar también, algo bien interesante. En el periodo de la Iglesia, ya cuando empezó la pandemia, gente sin saber qué le acaba, y al ver tantas muertes alrededor, pues empezaron a creer que este era un mal de origen sobrenatural, o inclusive que era un castigo divino. Entonces lo que pasó en la iglesia fue bien interesante. Hay como 5 aspectos así bien interesantes que pasaron en la iglesia en esos tiempos. Primero, aclarar que el papado esas veces no estaba en Roma, aunque no lo crean, era el tiempo de disputa entre los papas y papas. A principios del siglo XIV, en ya muchos reyes franceses querían disputar el trono papal, o decir que tal papa no agrada su política, así que secuestraron de la jerarquía católica y la llevan a la ciudad de Aviñón, que está por el sur de Francia. Y el papa que logró vivir esta pandemia y vivir esos tiempos era Clemente VI. Pero la mayoría de los papas y cardenales estaban en esa época en la ciudad de Aviñón, en Francia. En esos tiempos, pues, hay unos datos interesantes porque habían misas, y eso es lo que más importante que hallaron. Habían aún misas, se hacían procesos donde se sacaba el Santísimo Sacramento, a veces con una cruz o a veces una estatua de Dan Santo. Lo triste que debemos saber, y esto también sabía yo, pero es para que sepan, es que la pandemia esta era sintomática por casi 20 días. Entre 18 y 20 días uno no sentía nada. Las procesiones seguían al principio, y cuando te agarraba la enfermedad, te salían afectaba a todos, y en este sentido afectaba mucho a los hermanos y a los sacerdotes y obispos. Y la pandemia te mataba en 6 días. Entonces, 5 a 6 días uno se moría. O sea, es más rápido de lo que dice el coronavirus, que es 3 semanas el estar, ¿no? Que esto que conozco. 3 semanas tienes coronavirus y te va mal, te mueres. Pero con esto de la peste, te daba la peste y sufrías 5 o 6 días y te mueres. El detalle está en que hubieron procesiones y hay pinturas medievales, hay cuadros, miniaturas de la media, donde se morían los sacerdotes y algunos religiosos ya estaban en la calle muertos, así tendidos. O sea que lo triste ha sido que, como antecedente, por si acaso no lo sabían, este mismo Papa Clemente VI, con consejo de algunos médicos que tenía le dijeron de que ya no haya procesiones ni haya misas, sino todos se recluyesen en sus casas, y que ya se suspenda. Y había alguien que decía que Dios comprenderá que va a pasar, pero podemos arriesgarnos. Y era cierto, porque los primeros años que yo tengo aquí, del 47 hasta el 49, todos los religiosos y sacerdotes estaban ayudando al principio a los infectados.
por la peste negra, la peste bubónica. Claro. Pero ellos más se infectaban y después de un tiempo también morían. O sea que, ¿cómo les diría? Se tenía toda disposición, pero al mismo tiempo no se podía, no podía llegar la vida. Huiras llegaban y morían. Así que Clemente VI, que pues se refugió en Aviñón, él mismo creó lo que se llama el famoso Durán Fuego para él y los canales, porque él dijo, debemos, quizás es porque mucha gente, y ahí se van de la pandemia, entonces él creó a su alrededor en sus habitaciones papal, ponía sus fogones, unos fogones que tenía prendido del tiempo y generaban cierto calor. Y donde él iba, había como calderas, fogones, y eso él creía dejaba a los malos espíritus o si no al virus. Y eso ha sido lo más terrible. Entonces la gente, ahora sí nos vamos a lo que es la gente, pues no sé, ya se estaba sin sacramentos, lamentablemente estaba descontenta, rezaban, pero como Dios no les asistía, empezaron a surgir los grupos que decían, no nos puede salvar el Papa, la Iglesia, es porque hemos pecado nosotros también y debemos pedirle directamente perdón a Dios. Y es así que surgió una de las herejías más interesantes de la historia, es la de los flagelantes, una nueva herejía que surgió justamente en norte de Italia y que también se extendió a Suiza y Alemania y parte de Francia. Eran grupos de personas que al ver que los que se morían en las procesiones y les afectaba también la peste, entonces decían, nosotros nos intercederemos y hemos pecado, y como había una idea de minarista del fin del mundo, ellos creían que era el fin del mundo, ellos sí era el fin del mundo, lo sentían así tan fuerte, que decían, vamos a salir de procesión, no llevaremos el Santísimo Sacramento, no llevaremos la cruz, y para que Dios nos expíe, nos flagelaremos por ahí, quizás Dios se apiade de nuestro dolor, aparte del dolor de la peste, quizás se está azotándonos o flagelándonos, vamos a poder llegar a la verdad de Dios y Dios se apiadará, y así surgieron los flagelantes, que eran grupos que simplemente se autoconvocaban y decían, vamos a hacer una procesión, vamos a tal pueblo, a tal ciudad, iremos a la iglesia, rezaremos, y luego hacían su procesión donde ellos andaban con torso desnudo, hombres y mujeres, imagínense, con torso desnudo, y se pegaban con látigos, así como los de la Pasión de Cristo, como ellos eran los látigos de ese tiempo, y se pegaban, cantaban en latín, había un sacerdote o algún religioso con la cruz adelante y ellos atrás pegándose, y decían que Dios nos apiade de nosotros, que Dios nos salve. Pero el detalle es que eso no ha sido aceptado por la Iglesia, después por 1351, el mismo Papa Clemente VI dijo que estaba perdido y quería sentar a los flagelantes por ese hecho. Eso es lo terrible, ha sido un movimiento espontáneo dentro de la Iglesia. Y otro eso, ya aparte de los flagelantes, ha sido también la gente veía a otro grupo, decía, un grupo no atado, ha sido culpa de alguien un grupo quizás nos ha infectado, o ha sido culpa de nosotros por aceptar a cierto grupo que viva entre nosotros. Y es que el grupo no creía que Cristo era el Mesías, sino eran los judíos. Claro. Así que igual por 1348 hasta el fin de la pandemia, 1353, dieron muchas personas a los judíos, muy progromos, como se ve. La misma iglesia quería parar esto, pero la gente no lo entendía. Y así que tenían su chivo expiatorio y muchas personas también los han perseguido. Claro. O sea que, perdón que te corte, sí, claro, o sea que ya la gente, y bueno, los mismos sacerdotes afrontaban, digamos, este flagelo con valentía, pero también con poca precaución, ¿no? Porque si los sacerdotes y todos seguían muriendo, pero por lo menos hacían algo. Ahora no sé si hacemos una comparación, o tal vez no vale la pena, a ver lo que está pasando ahora en nuestra época, para ir avanzando y para ir viendo qué podemos hacer y cómo podemos afrontar como cristianos, como católicos, este tema ahora. Y sobre lo que decías hace un rato, que pensaban que era un castigo de Dios, me parece un tema maravilloso para una próxima oportunidad, para ver y analizar si realmente es un castigo, es una purificación, porque hay mucha gente que dice, no, Dios es bonito y no castiga, y otros dicen, sí, Dios verdaderamente castiga a sus hijos,
u otros que dicen que Dios es justo y estas cosas son parte de su justicia. Entonces sería bonito analizar todo esto, ¿no? Pero para otro tema. Sí, efectivamente. Y ahora, claro, se puede ver todo desde un punto de vista ya teológico, quizás Cristian nos ayudará. Y en esto hago ya sin imperio lo que puede venir de Cristian, porque también surgió después de la pandemia, hubo un hecho muy curioso también, pero interesante y bonito. Es que surgió un santo justo en la Peste Negra, un santo muy importante llamado San Roque. Actualmente San Roque es considerado como el intercesor frente a las pestes o las pandemias. No solo el de los perritos, bien. El de los animalitos. Sí, es bien interesante. Yo lo sabía, mira, para esa corta, es interesante, es un joven que a los 20 años quedó huérfano, tuvo una cierta herencia y decidió darlo a sus campesinos en su feudo. Y él se fue a Roma como una peregrinación. Estuvo en 3 años, pero al ver ya la peste estaba más avanzada antes de llegar a su lugar de origen, que era Romaña, por el norte de Italia, decidió ayudar a todos los que tenían la peste, porque no había personas que les diese comida o agua, y no había enfermeros, y los religiosos estaban tan abrumados, o no estaban abandonados fuerte, y él los iba cuidando. Y cuando los cuidó, se fue quería ir a su casa, le dio la peste, se enfermó, y para no enfermar a su pueblo, se quedó tiempo en una ermita. Y es allí donde había perritos y le tenían comida, como si fuera una especie de Elías. Los cuervos le llevaban comida, ¿no? En este caso a la Roque le llevaban perros comida, carne, y él comía. Y se curaba, podía Roque, porque tenía bubones en piernas y también en los sobacos, en el cuello, como era lo horrible esta peste que te surgía. Y un día sí se curó gracias a esa ayuda, y los perritos, claro, que la acompañaban, siempre estaban con él. Llegó a su pueblo, en su pueblo creyó que era un ladrón o algo así, o que los iba a infectar, seguro se ha infectado, nos va a contagiar, lo encerraron en una cárcel, murió 5 años después, y recién por el siglo XVI lo canonizaron como santo. Esa había sido verdadero origen de Roque, yo tampoco sabía, esa es otra capacidad que comentar, que no conocía. Y es una debilidad que tenemos los católicos, que no seguimos la vida de los santos, que nos pueden edificar mucho, ¿no? Y verdaderamente los celebramos, pero no sabemos sus vidas. Bueno, entonces, interesante saber esta parte de cómo se comportaba la iglesia. Ahora yo veo, y es difícil juzgar, ¿no es cierto? Estamos en plena pandemia, las autoridades han dicho que no se salga de las casas, y las puertas de las iglesias se han cerrado. Yo, desde mi posición cómoda, digo, los sacerdotes deberían con poco, etcétera. Y hemos estado como apagados estos 15 días, 10 días, como que sí, no podemos ir a misa y ya. Pero hay mucha gente, como les decía antes, que iba a misa los domingos, pero hemos estado en algunos grupos de oración, de apostolado, gente que era de misa diaria. Y esa gente se empezaba a desesperar, esa gente se empezaba a cuestionar y a sentir un vacío en sus corazones. Ahora, como les decía hace un rato, decimos que estamos en una iglesia doméstica, todos los días podemos rezar nuestro rosario, nuestras consagraciones, etcétera, pero no estamos, incluso ver la misa por internet, pero no recibimos la comunión. Hacemos la comunión espiritual, que está bien. Me ha llegado lo que el Señor les dice, por ejemplo, a Juan María Vianney, les dice: una comunión espiritual actúa en el alma como un soplo de viento en una brasa que está a punto de extinguirse. Cada vez que sientas que tu amor por Dios se está enfriando, rápidamente haz una comunión espiritual, le dice. A Santa Teresa de Jesús le dice: podéis comulgar espiritualmente, que es de grandísimo provecho. A Santa Faustina Kowalska, en el Señor de la Misericordia, le dice: si practicas el santo ejercicio de la comunión espiritual varias veces al día, en un mes verás en un mes tu corazón completamente cambiado. Verás tu corazón cambiado. Y Santa Catalina de Siena, el Señor le dice: este cáliz de oro pongo en tus comuniones sacramentales, y en este de plata tus comuniones espirituales. Los dos cálices son muy agradables. ¡Qué lindo! Entonces podemos hacer la comunión espiritual,
y llenar ese vacío. Pero también escuchaba un sacerdote en una homilía que hacía hace una semana que decía, está bien, hemos celebrado la resurrección del Señor. El Señor ha resucitado, la cabeza de la iglesia. Pero ¿y el cuerpo? Están en sus casas. O sea que estamos como mutilados, que el cuerpo místico de Cristo, que somos la iglesia, nosotros, los fieles, estamos en nuestras casas y la cabeza sí ha resucitado. Entonces verdaderamente el sacerdote decía, si no hay Eucaristía en la persona, en el cuerpo místico, no hay verdaderamente iglesia. Si la comunión llegara a sus casas, la Eucaristía, ahí habría iglesia doméstica. Mientras tanto, estamos en una iglesia mutilada. Fuerte lo que dice el sacerdote, me mueve y lo pongo en consideración, ¿no? Para que tal vez lo podamos discutir un poco. En mi experiencia personal, sí he sentido este vacío de la Eucaristía. Hace 15 días más bien nos invitaron a cantar en una misa donde hemos podido comulgar, pero hay mucha gente que no lo está haciendo y realmente está sintiendo ese vacío. Es donde yo me cuestiono y digo, sí, íbamos a la misa, a las parroquias que nos gusta ir, pero no asistíamos verdaderamente a nuestra parroquia. Y es donde me he movido y he dicho, ¿por qué no he asistido a mi parroquia? Y le he dicho al Padre que podamos celebrar la misa, aunque sea poca gente. El día que me toque salir, iré yo, y así los de la comunidad irán. No va a haber una gran cantidad de gente. Estamos yendo al banco, estamos yendo a comprar nuestros alimentos, y tomando las medidas de seguridad. Asimismo, podíamos hacerlo en la iglesia. Ahora entiendo que los sacerdotes los pueden multar, los pueden castigar, etcétera, por incumplir esto. Pero si se toman las medidas de seguridad al ir a la iglesia, al recibir el cuerpo de Cristo, etcétera, y los que son ministros de la Eucaristía, tal vez llevar la comunión a sus vecinos, a sus casas, podíamos estar haciendo un trabajo mucho mejor. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la Eucaristía? Otra vez desde mi experiencia yo les hablo. Ustedes me conocen que salí del colegio medio ateillo, he andado con grupos de metafísicos, Hare Krishnas, gnósticos, evangélicos, y he vuelto a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Por la Eucaristía. Porque he comprendido, gracias a Dios, a los estudios científicos que han hecho. Le mando un saludo, sí, ojalá nos vea en algún momento el doctor Ricardo Castañón, que hace estos estudios donde se comprueba verdaderamente que en la hostia está Jesús sacramentado en cuerpo, sangre, alma, divinidad. Podemos revisar lo que les dice a muchos santos, y en la Biblia misma, y en el catecismo, que se habla sobre la Eucaristía. Es lo máximo que tenemos. Es porque somos cristianos católicos. Porque sí, estamos en nuestra casa, rezamos, etcétera, somos como un grupo de evangélicos y ya. No estamos recibiendo la Eucaristía, al cuerpo del Señor vivo, que está en todas sus potencias, en ese peito de pan. Entonces, de ahí la inquietud para que podamos hacer algo, ahora que tal vez se van a suavizar, no sé si está bien dicho, las medidas que se están tomando por el coronavirus. Y claro, no ser irresponsables. Yo fui el viernes pasado a hablar con mi párroco para decirle, Padre, que podamos celebrar de alguna manera la misa, no importa entre poca gente, que se vayan noticiando. Y él me decía que tenga paciencia, que hay que tener cuidado, que hay que tener precaución. Y le entiendo, aunque quisiera que esto se acelere. Interesante. No, muy bien. Y bien el dato histórico. ¿Qué habrán vivido, habrán sentido las familias en esas épocas de pandemia, de enfermedad y de peste tan terrible? ¿Qué habrán hecho? Y nosotros, ¿qué hacemos en estos momentos también? Como bien dice Edgar, Martín, hemos tenido un momento, parece, de detenernos, de que todo se ha detenido, incluso la fe se ha detenido, y todo lo que es el mundo de nosotros, de los seres humanos, se ha detenido. Sí, hemos quedado A mí siempre paralizados. Paralizados. Y ante esa parálisis ha venido un momento de pensar. Me acuerdo de unas palabras que hace unos años atrás, por lo menos 5 o 6 años atrás, el nuncio apostólico de esos años nos dijo a mí y a los cristianos: no sabemos pensar la fe, y la fe hay que saberla pensar. Y parece que estos tiempos así agitados que
ahora los vivimos en carne propia, de alguna manera nos han hecho pensar y reflexionar sobre nuestra fe, sobre Dios, sobre la iglesia, sobre la comunión, sobre muchas cosas, no solamente este tema, pero ha resultado ser un tema fundamental. No había sido un tema que pasa en el tiempo, que no permanece, el tema de la fe, sino había sido una cuestión de la misma quizá razón de ser de la persona, la fe, porque muchos se han cuestionado y muchos ahora están pidiendo, a gritos incluso, haciendo propagandas igual por internet y por los medios virtuales, de que queremos retornar a las parroquias, de que por favor vamos a ser cuidadosos. Cuando yo veía todo esto, me acordaba que en muchos momentos, antes de que suceda esta aparición de este virus, yo prefería ir a jugar fútbol, estar con unos amigos en la cancha hasta las 7:30 de la tarde, los domingos, y a las 8 teníamos la Eucaristía en la cual cantábamos y participábamos, pero llegaba tarde o finalmente no llegaba o no le daba la importancia. Pero ahora ¿Ahora qué ha faltado? Ahora que ha faltado, me he comportado como un llorón, ¿no? Porque de verdad uno ya empieza a pensar e incluso llega a las lágrimas de decir ¿por qué he actuado de esta manera? Y yo me remito a los textos bíblicos. Tengo aquí siempre a mi lado la Biblia, que la utilizo, y algunas anotaciones. Y me acuerdo cuando el pueblo hebreo salió de la esclavitud de Egipto al desierto. Dios había obrado ciertos prodigios que habían permitido que el faraón dé permiso de que salgan los hebreos a un lugar que es el desierto. ¿Por qué? Porque Dios dice, en el desierto me van a adorar. No me pueden adorar en Egipto, porque Egipto es esclavitud y es idolatría. Así que a mí no me van a adorar en Egipto. No me puedes adorar con tus ídolos, siendo esclavo. Tienes que ser libre y tener un Dios. Y por eso en el desierto me van a adorar. Y por eso en el desierto se construye el primer templo, ¿eh? Que es el templo portátil, que está 40 años con el pueblo hebreo. Pero también hay un episodio que quiero traer justo a esta reunión que tenemos entre nosotros, cuando Dios les da el maná, ¿no? El alimento que baja del cielo. Bueno, algunos teólogos dicen que es una semilla que había en el desierto de una planta, pero Jesucristo en el Evangelio de Juan dice que es el pan que les había dado el Padre, es decir, Dios. Pero en un momento determinado, este pueblo elegido por Dios no quiere comer más de este pan. El maná no quiere. Y dicen, no queremos, porque ya estamos aburridos del mismo sabor, aburridos de saborear lo mismo todos los días, imagínate, todos los días. Ahora queremos carne, ahora queremos otra cosa, y le dicen a Moisés, tú tienes la culpa, tú nos has sacado de Egipto, en Egipto teníamos cebollas, teníamos cosas que comer, carne, queremos volver a Egipto, preferimos seguir siendo esclavos y comer carne y comer rico, pero ya no queremos este alimento que Dios nos da. Entonces, esto yo pensaba, porque esto ha pasado conmigo. Creo que es importante reflexionar este punto de la fe, porque ¿cuántos de nosotros hemos sido así, como ese pueblo elegido? Que incluso saboreándolo todos los días, ya hemos estado hastiados de esto. Y ahora que hemos dejado, y ahora que no lo tenemos, queremos. Y son situaciones contradictorias, ¿no?, que vamos viviendo. Miren, esto en el Antiguo Testamento se ha dado. Luego Dios permite que bandadas de codornices lleguen al desierto y los hebreos coman y coman y coman y coman, incluso hasta estar mal. Entonces, miren, en el Evangelio de Juan hay una cita bien bonita en el capítulo 6, cuando Cristo multiplica los panes y después una multitud le sigue. Y Jesús les dice, ¿ustedes por qué me siguen? No me siguen porque creen en mí, sino me siguen porque yo les doy pan, se sacian del pan material. Es mejor que trabajen por el pan espiritual
no tanto por el pan material que merecen, ¿no? Trabajen y esfuércense por tener esto. Entonces vivimos un momento así importante en la historia, porque esto seguramente va a pasar a la historia de la humanidad, porque estamos viviendo todo el mundo, y por supuesto siempre acompañados de la fe, porque parece que la fe y la historia siempre están juntos y no se los puede separar, no se los puede separar. Hemos perdido a Edgar, seguramente por la conexión de internet, pero bueno, continuamos. Esto que dices es verdad y es increíble. Hace un par de días oía el testimonio de una persona, de una amiga muy querida, que había ido a misa y decía: he ido con desesperación, con ansiedad, y en la calle me sentía como si fuera, como si algo malo estuviera haciendo, si habían policías o no, y al recibir la comunión lo he hecho llorando, porque como tú dices, hemos sentido ese vacío, hemos sentido esa necesidad del Señor, y lo estamos valorando cuando lo hemos perdido de alguna manera. Lo lindo, a diferencia de lo que me dijo mi párroco, es que el de ese lugar en Cochabamba le dijo: ¿por qué no han venido? Los estaba esperando. A ver si lo podemos recuperar a Edgar. Si los estaba esperando. Ok, si los estaba esperando. Y ella se pone a llorar peor y dice: había habido misas y no me he interiorizado de ello, solo por no preguntar. Y lo que yo estoy pretendiendo en mi parroquia, ellos lo tenían allá sin saberlo. Entonces seguramente hay muchos sacerdotes que están celebrando en la intimidad de sus capillas, etcétera, y la gente es posible que pueda acercarse al Señor, que lo estamos necesitando verdaderamente en el sacramento. Entonces, no sé si quieren hacer ya alguna conclusión o seguimos conversando. ¿Tienes algo más, Cris, en la Biblia tal vez? Hay muchas cosas que podemos leer, podemos rescatar. El tema de que si realmente estamos viviendo ahora, hoy, en estos tiempos, en estos 40 días de este virus así tan extraordinario, que ha causado tanto pánico y tanto temor, incluso yo creo que ha originado también la pérdida de fe de algunos y seguramente el incremento de la fe en otros. Exacto. Entonces, viene bien aquí muchas cosas que pueden salir. Si el sufrimiento te acerca a Dios, te aleja de Él. Tenemos el ejemplo de los 2 ladrones. Podemos hacer otro programa para hablar de esto, porque ante el dolor y el sufrimiento nos alejamos de Dios o nos acercamos. Y el tema que viene a la mente y el cual nosotros queremos compartir entre Martín y Edgar es justamente este tema de la iglesia doméstica, porque uno son los ministros que en este momento también están aislados y están celebrando en sus comunidades todo lo que ellos tienen que hacer y la obligatoriedad de la celebración de la Eucaristía. Pero la gente, ¿dónde va? ¿Qué hace? ¿Qué debemos hacer? Entonces, la iglesia doméstica, si queremos entender en el sentido de que es la familia o en la casa o en el hogar, donde podemos reunirnos, orar, poder hacer las oraciones de la comunión espiritual, si es válido o no, pero siempre queremos recibir las formas, la hostia y el vino, y estar en la celebración. Es una pregunta y un cuestionamiento genuino. Originalmente la iglesia, los cristianos, los seguidores de Cristo, porque en el primer siglo no debemos olvidar que cuando los cristianos salen, porque Roma persigue a los cristianos, llegan a un lugar, Antioquía, y en ese lugar se reúnen un grupo de personas que tenían ciertas costumbres. ¿Y dónde se reúnen? En una casa. ¿La casa de quién? De X, que ya es bautizado, y ya cree en Jesucristo. ¿Y quiénes están en esa casa? Las familias. La familia del dueño de la casa y las familias que pueden asistir, familias de cristianos, a esa casa. ¿Qué es lo que hacían? Se reunían para orar
se reunían para escuchar las enseñanzas, la catequesis, para la fracción del pan y para compartir las cosas que tenían. La fracción del pan es el nombre más antiguo, ¿no?, de la Eucaristía. Ajá. Entonces, esa es una iglesia primitiva, original, de los comienzos del cristianismo. Y es ahí en Antioquía ¿Volveremos a eso? que se los llama cristianos. ¿Quiénes son estos que están celebrando y viven de esta manera? Son los seguidores de Cristo. ¿Quiénes? Los cristianos. Sí, es interesante también poder pensar en los orígenes de nuestra fe. Esto está relatado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Es la iglesia doméstica? ¿Ahora vivimos una iglesia doméstica? Ciertamente yo creo que sí, porque aquí en mi casa, con mi esposa, mis hijos, mi suegra, nos hemos reunido a rezar el rosario. Quizás de tiempo hemos prendido una vela, hemos agarrado el agua bendita nuevamente, hemos utilizado los sacramentales, el rosario, y hemos rezado y hemos hecho esto, y de alguna manera nos ha fortalecido. Pero siempre extrañando y acordándose de los momentos en que hemos podido acercarnos al altar y recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Claro, lo que cada quien hacía más por su lado, vivía su fe a su modo, ahora se ha concentrado en el hogar. Y estamos ¿no?, haciendo tal vez oración, participando de alguna misa en internet, pero necesitamos la Eucaristía, necesitamos estar cerca del Señor y como alguien decía, en estos momentos hay muchas fuerzas del otro lado que están haciendo, ¿no?, ritos satánicos, están haciendo brujerías, etcétera, y nosotros estamos sin Eucaristía. Se ha dicho a muchos místicos que la misa es la oración perfecta, que si quieres librarte de todas estas cosas, vayas a misa, estés en gracia y comulgues. Y ahora no lo tenemos y estamos desprotegidos de esta fuerza que existe, que tal vez también podemos hablar en otra reunión, y verdaderamente necesitamos. Yo como conclusión pediría a los que vayamos a llegar, ojalá sea mucha cantidad de gente, tal vez no, pero pediría a los sacerdotes que piensen que estamos desamparados, que necesitamos de ellos, porque sus manos son las que bajan a Dios del cielo, y necesitamos de ellos para estar cerca de nuestro Dios sacramentalmente. Y a la gente común como nosotros, pedirles que incentiven a sus sacerdotes, a sus párrocos, para que esto ocurra. Ahora que ojalá empiece otra vez a regularizarse todo, estemos y valoremos esta fe y esta presencia de Dios en la Eucaristía, que también sería lindo ahondar y hablar, para que sintamos realmente y hagamos carne de esta presencia eucarística en nuestras vidas. Sí. Edgar, ¿qué quisieras decirnos? Bueno, antes, disculpas por haberme perdido, pero claro, mi cargador estaba en otro lado, casi se me va la batería, ahora ya está recargando. Pero habiéndoles oído ustedes y unas reflexiones que han hecho que son valiosas, más lo que yo he rescatado, puedo decir lo siguiente, que cuando pasó la famosa peste negra, hizo que muchas estructuras se viniesen abajo. No solo fue el fin del feudalismo y la imposición de un Estado-nación, o sea que los reyes ya tomaban más poder y no los caballeros locales. Y lo mismo pasó con la iglesia cuando esta tuvo que cerrarse, pero la gente por falta de guía se desvió. Lo que pasó fue también que mucha gente empezó a perder la fe, pero también hubo mucha gente que la incrementó. Esta peste fue como un cernidor y quedaron los que tenían fe y los que no la tenían pues se quedaron fuera. Ahora estos tiempos para mí son también muy propicios porque en lo personal siempre he dicho que todos son católicos, pero muy pocos son seguidores católicos de verdad. Pueden haber muchas denominaciones, pero pocas son las que tienen fe. Puede haber mucha gente que vaya a una congregación o a una iglesia, pero son pocos los que en verdad sí siguen el Evangelio. Entonces estos momentos creo tiene que servir para en verdad conocer a los verdaderos cristianos y aquellos que no lo son.
justamente estos tiempos van a hacer que los que tengan fe van a perseverar y los que tengan una fe tibia, pues irán, se desviarán. Acuérdense que las cosas ya no van a ser como antes. Puede que haya una normalización, pero como tú dijiste bien, Martín, va a ser una normalización parcial. Ajá. Puede que hayan subidas del coronavirus en ciertos lugares y bajadas, subidas y bajadas, pero ya no va a ser algo tan pandémico, pero sí va a existir en ciertos sectores. Entonces esto nos va a hacer pensar en que van a quedar, la fe se va a poner a prueba, pero van a estar los que en verdad tienen fe, y los que no la tengan, pues se perderán. Como se dice en la iglesia, ¿no? Fuera de la iglesia no hay salvación, pues muchos se irán, pues los pocos quedarán. Y creo que sí, la iglesia va a volver a ser doméstica en este sentido. Así que habría que prepararse para ese cambio, alegrarse porque quizás nuestra fe va a ser mucho más fuerte, no va a ser una fe costumbrista, sino una fe ya de familia, algo mucho más íntimo. Y quizás así comprendamos el verdadero cristianismo ya como antes, como era, y lo vamos a vivir ya en carne propia, en un ambiente, en un momento histórico que nos va a poner a prueba con muchas otras cosas que va a pasar, pero eso sí, incrementando ya la fe, porque ya va a estar en nuestras casas, en nosotros mismos, ya no fuera en un gran templo y con una gran multitud. Eso es lo que yo podría opinar. Excelente. Es verdad el valor que le estamos volviendo a dar a esto y el respeto, ¿no? Porque, como bien decía Edgar, lo hemos hecho a veces muy rutinario. Nosotros hemos vuelto a la iglesia con mucha fe, con un poco de fanatismo también. Asistíamos a misa diariamente, etcétera, en una época de nuestras vidas. Y después esto se ha ido relajando. Si bien teníamos un ministerio de música, por ejemplo, con Cristian, su esposa, pero al hacer rutina a veces faltábamos el respeto a la misa o estamos conversando, etcétera, cosas que ahora yo creo que vamos a reformular y modificar en nuestras vidas, ¿no? Por todo esto que estamos viviendo. Sí, sí. Básicamente la fe, y como todas las costumbres que nosotros hemos recibido y que todas las personas han recibido, han tenido un lugar de origen, y ese lugar de origen es la casa, es el hogar. Así que la iglesia del primer siglo se ha desarrollado sí o sí básicamente en el seno de los hogares. Ahí fue donde empezó el fuego que Jesús da, que brinda en los hogares. Y de qué otra manera hubiera cundido, voy a hablar así también, o para que entendamos mejor, como una pandemia en el Imperio Romano, el cristianismo. Porque en todos los lugares del mundo ya estaban presentes los cristianos. Y para los romanos, desde la visión de Roma de aquella época, pues era una secta peligrosa, era un grupo de subversivos, de gente desobediente al imperio y a los dioses romanos, con ciertas costumbres incluso antropófagas, ¿no? De comer la carne de un tal Jesús, y que tenían que celebrar en catacumbas, ocultos, y tenían que estar así escapando, y con ciertos códigos, incluso como el famoso ictus, ¿no? El pescadito que es Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador, que era una clave entre los cristianos, y cosas así, del primer siglo, del segundo siglo, las persecuciones y todo aquello. No trato de decir que estamos nuevamente en aquellos tiempos, pero quiero decir de que la fe es del hogar, la fe es de la iglesia, la fe es de las casas, de las familias, y por eso somos iglesia, por eso somos comunidad reunida en torno a esta persona tan importante que es Jesucristo. Y así es la historia, y ahora estamos viviendo este tiempo conflictivo, porque nos conflictúan muchas cosas seguramente, ¿no? La economía nos conflictúa, si voy a volver a mi trabajo regularmente todos los días como antes, si mi hijo de 9 años y mi hija de 15 años van a volver al colegio, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué va a pasar si me despiden? ¿Y qué es de los alimentos? ¿Y qué es de la economía? ¿Qué es de la fe, por supuesto? ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Hacia dónde vamos a ir? Entonces, yo para finalizar quisiera decir que el mundo está en este momento en una batalla espiritual entre el bien y el mal. Y voy al texto del Apocalipsis, cuando
Dios mismo dice, yo no quiero que tú seas tibio, es mejor que seas frío o caliente, porque a los tibios los vomitaré. Quizás hemos vivido un tiempo y vivimos un tiempo de tibieza espiritual. Quizás la iglesia también está atravesando un momento de tibieza en que necesita también surgir de nuevo. La vida de Jesús es la vida de la iglesia. Él es la cabeza. Y si Jesús nació, la iglesia nació. Y si Jesús tuvo una madre, la iglesia tiene una madre. Y si Jesús fue acusado, la iglesia también. Y si Jesús fue traicionado por Pedro y sus compañeros, la iglesia también. Y si Jesús subió al Calvario y fue clavado en la cruz, la iglesia también. La iglesia también, pero después Jesús resucitó. Y por lo tanto, la iglesia también. Así que todo está prácticamente dicho en el texto bíblico. Él viene a separar la cizaña de la buena hierba, del trigo de la cizaña, y dónde nos ubicamos. Yo creo que esto que está sucediendo es justamente para que veamos dónde estoy. En la tibieza, casi entre la cizaña y el trigo, que da el grano de trigo, ¿dónde estoy? Esto es para pensar y reflexionar la fe. No es un discurso de la iglesia, no es una situación dogmática, sino es una cuestión ya de tu ser cristiano y de creer en Jesucristo. Así que por el momento nuestra iglesia se ha tornado doméstica y después de que se levante esta cuarentena, las restricciones también serán suavizadas seguramente y podremos salir, podremos hacer algunas cosas, pero hay que estar atentos también a lo que la cabeza de la iglesia visible aquí en la tierra, el Papa que tenemos, diga y se manifieste y dé pues las directrices. Estamos caminando en fe. Eso, hay que estar muy atentos y preservar el magisterio de la iglesia, preservar los dogmas de la iglesia y si vemos algo que no está bien, denunciar también, ¿no? Ojalá este espacio también nos sirva para esto. Bueno, yo creo que hasta aquí hemos tenido una linda reunión. Ojalá sirva a mucha gente. Lo vamos a subir a YouTube, es el primer programa. Tendríamos muchos temas que me ocurren ahora. Como les decía, tal vez el siguiente podamos ver sobre esto de si Dios castiga o no. Ya lo veremos internamente. Y bueno, un saludo para todos, un gran abrazo para los que nos vean. Dios los bendiga, nuestra Madre Santísima los proteja siempre. Y si les ha gustado, pónganle un dedito arriba y pónganos sus comentarios. ¿Qué les ha parecido esta reunión? Si ha estado bien, si ha estado mal también, si estaba aburrido o no, o si les ha servido para algo. Un gusto y hasta cualquier momento. Eso es, gracias. Y yo creo que esta es una inquietud que tenemos, así como en el Facebook yo veo que los músicos hablan, que ciertos sectores de las sociedades también hablan, los artistas, también nosotros que somos cristianos, que somos iglesia. Somos pecadores. Tenemos que decir, somos indudablemente y queremos mantener la fe. Le agradezco enormemente a Edgar por el dato que nos ha dado importante de la historia y todo aquello que ha sucedido. Es parte también de lo que la humanidad ha vivido y es fundamental para poder comprender qué es lo que ha sucedido en la historia, y en la historia también ha estado y está presente nuestro Señor. Así que un saludo a todos y muchas gracias por la atención, por ver esto. Y Edgar y Martín, nos vemos en una próxima, por favor. Excelente. ¿Tú, Edgar? Bueno, solo desear que este primer programa lo vean como la opinión de 3 personas que están igual preocupadas por la fe, por lo que pasa en el mundo, pero sobre todo por aquel crecimiento espiritual que cada uno siempre tiene. Y esa inquietud de saber a dónde dar, más que todo esa inquietud de darle un sentido a nuestra existencia en momentos como este, que pone a prueba muchas cosas, pero sobre todo pone a prueba nuestra templanza y nuestra fe y nuestra creencia y el sentido de nuestra existencia. Así que yo estoy, bueno, pues feliz por haber compartido algo de fe. Disculparán los que nos vayan a ver por el que hayamos cometido algunas discrepancias quizás, pero
ya lo puliremos de a poco. Y gracias a todos y gracias a ti, Cristian, gracias a ti, Martín, por haberme invitado. Y gracias a ustedes que nos vayan a ver. Gracias entonces a todos. Bendiciones. Saludos virtuales. Sí, sí. Todo es virtual. Sí, saludos virtuales a todos.